Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de las características del programa de vigilancia y control del tétanos neonatal y accidental. Esto por parte del grupo número 4, conformado por Andrés Nava, Andrea Piñeros y Karen Guarnizo. A modo de introducción, vamos a decir que el tétanos es una enfermedad neurológica severa con contracturas musculares graves y dolorosas provocada por la neurotoxina tetanospamina de una bacteria. El ingreso de esta se da por la acumulación de esporas en heridas o en el cordón umbilical en el recién nacido, favoreciendo su reproducción y por ende la enfermedad. Es importante mencionar que es la segunda causa de muerte por enfermedades inmunoprevenibles luego del sarampión, pero la principal en el periodo neonatal. Se estima que provoca 1 millón de muertes por año en el mundo, de los que 50% corresponden a recién nacidos. Esta es más frecuente en personas no vacunadas con una mortalidad de 75% en mayores de 60 años. Se dice que en los países desarrollados prácticamente han logrado erradicar el tétanos. En ellos la enfermedad es propia de adultos que no reciben refuerzos con toxoide cada decenio, pues el nivel de anticuerpos protectores disminuye con el tiempo. Allí los principales grupos de riesgo son los varones por estar predispuestos a lesiones, los diabéticos y los consumidores de drogas intravenosas. En contraste con los países en vía de desarrollo, esta enfermedad sigue siendo un problema importante y la mayoría de los muertos por tétanos son recién nacidos que se concentran en los diferentes países donde se encuentra mayor prevalencia. Por otra parte, encontramos la justificación para la vigilancia. El control del tétanos ha sido parte de una estrategia general aplicada para alcanzar los objetivos de los programas de vacunación en las Américas. Si bien su erradicación nunca ha sido una meta, la incidencia de esta enfermedad ha disminuido en forma considerable. Varios factores que han contribuido a lograr esta reducción son el fortalecimiento de los servicios de salud del continente americano, el aumento progresivo de la cobertura con DPT en la niñez, la vacunación de los niños con toxoide tetánico en las escuelas y los esfuerzos iniciados en los años 80 para eliminar el tétanos neonatal. De acuerdo con el esquema de vacunación establecido por el Plan Ampliado de Vacunación PAI, la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, DPT, se aplica con 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, entonces 2 refuerzos a los 18 meses y 5 años. Actualmente, el tétanos neonatal aún es considerado un problema de salud pública significativo, lo que se traduce en un nuevo esfuerzo por la coalición internacional para eliminar la enfermedad totalmente. Por lo tanto, la vigilancia de este evento requiere de mantener los logros de la eliminación en Colombia y monitorear el cumplimiento de los indicadores internacionales de la vigilancia. Para lograr la eliminación del tétanos neonatal, la OMS recomendó a los países 4 líneas de acción. La primera de ellas es llevar a cabo la vacunación sistémica de las embarazadas contra el tétanos. La segunda, realizar actividades suplementarias de vacunación para las mujeres en edad fecunda a fin de que todas las mujeres reciban al menos 2 dosis de la vacuna. La tercera de ellas es realizar la vigilancia de los casos de tétanos neonatal y la cuarta, promover la higiene en los servicios de atención del parto. Por otra parte, tenemos que la meta para el 2021, de acuerdo al Plan Decenal de Salud Pública, es mantener en todo el territorio nacional la eliminación del tétanos neonatal y alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los biológicos del esquema nacional en las poblaciones objeto del programa. En esta diapositiva encontramos los objetivos de la vigilancia del evento. El primero de ellos es caracterizar en tiempo, lugar y persona los datos sociodemográficos, los antecedentes clínicos y epidemiológicos de los casos de tétanos accidental que se notifican en el territorio nacional. Además de esto, determinar la tendencia del tétanos accidental en Colombia y como tercero de ellos establecer la incidencia del tétanos accidental. Por último, tenemos estimar la letalidad del evento. Por otro lado, tenemos las estrategias de vigilancia. En la vigilancia del tétanos neonatal se empleará la vigilancia pasiva o rutinaria, la cual operará en las unidades primarias generadoras de datos, o también conocidas como UPGD.
realizando notificación inmediata y semanal de casos. La notificación negativa semanal indicará si no se produjo ningún caso. También se hace una búsqueda secundaria de casos, búsqueda activa comunitaria y búsqueda activa institucional en los servicios de urgencia, atención tercerizada e internacionales. Además de esto, se hace una investigación oportuna después de la notificación, reporte y diferenciación entre los casos de tétanos neonatal y no neonatal, revisión de registros de defunción en neonatos y por último la información a todos los participantes del sistema de vigilancia. Es importante mencionar que desde el 2008 se ha integrado en el aplicativo SiVigila. Ahora hablaremos de la recolección y procesamiento de datos. La vigilancia funcionará de manera permanente en la recolección diaria de los datos y el envío semanal de la información. La recolección de los datos será activa y pasiva. Esta información se almacenará en bases de datos en Excel y por último, en el nivel local, el responsable de recolectar la información estará a cargo del apoyo técnico de referentes SiVigila. En cuanto al procesamiento de los datos, se utilizarán medidas de tendencia central como medianas, medias, rangos, frecuencias absolutas y acumuladas. Se procesarán los datos con relación a las fechas de vacunación y fecha de inicio de los síntomas. Se generarán tablas con información de departamentos, de la notificación de los casos y por departamento de procedencia de los casos. También se generarán tablas que contengan datos sociodemográficos, clínicos y epidemiológicos y se construirán gráficos sobre la notificación por semanas epidemiológicas, tendencia y cumplimiento de los indicadores del departamento. De igual forma, se recomienda la utilización del aplicativo SiVigila para el procesamiento de las variables demográficas, clínicas y epidemiológicas y así generar los indicativos de vigilancia a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. En cuanto al análisis de la información, el análisis de los casos de tétano están enfocados en el cumplimiento de los objetivos planteados. Estos cálculos serán mediante estadística y frecuencias absolutas, acumuladas, proporciones, tasas, razones y se utilizarán medidas de tendencia central como la media y la mediana. Como herramientas de presentación de los resultados se crearán cuadros, gráficos, tablas y mapas. Estos resultados serán analizados por el referente de eventos epidemiológicos y junto con ellos analizarán los datos de las fichas de notificación e investigación y los listados detallados de los objetivos para hacer el seguimiento de los casos notificados. Con ellos se acompaña los elementos de análisis para la información del evento, los cuales son el comportamiento de la notificación, mapas para establecer los lugares del silencio epidemiológico. También se va a tener en cuenta las variables demográficas y sociales, los datos clínicos obtenidos y otros valores que pues serán identificados como parte ya de los indicadores de la investigación. Ahora bien, en cuanto a la orientación en la acción, las actividades a realizar serán detectar y notificar los casos de tétano en la población mayor a un mes de edad o en el caso de ser accidental, detectarlo lo más pronto posible. Y como tal, las acciones a nivel individual, es preciso que todo caso de tétano accidental sea investigado con el fin de establecer los factores que estuvieron implicados en la infección y cuáles pueden ser intervenibles para evitar casos futuros. Ahora, en cuanto a las acciones a nivel colectivo, se deben realizar investigaciones epidemiológicas de campo los primeros 6 días después de que se conoció el caso para identificar los factores de riesgo que tiene la comunidad y así lograr implementar medidas profilácticas, las cuales generan como tal una identificación pronta y así evitar el riesgo de implementar estrategias que ayuden a la población a detener esta enfermedad. También como medida colectiva se implementar y reforzar los servicios de salud para mejorar las condiciones básicas en el manejo de las heridas que son propensas a sufrir esta enfermedad. Ahora bien, en cuanto al papel del bacteriólogo o las acciones en el laboratorio, pues debido a que no existe como ninguna anomalía específica característica del tétano que pueda ser observado en el laboratorio, el diagnóstico de esta enfermedad es único y exclusivo por parte del clínico epidemiológico y no está sujeto a ningún tipo de confirmación bacteriológica. En esta parte cabe resaltar que las acciones individuales tienen como fin determinar la razón por la cual el recién nacido o la persona que tuvo la infección accidental tiene o contrajo la infección. Entonces, para eso se hacen preguntas esenciales. En el caso de la neonatal, como la madre no estuvo vacunada, por qué no está vacunada,
si en el caso del parto fue asistido, por quién fue asistido, si se completaron técnicas asépticas, si el parto fue bien hecho y después del parto qué medidas se tomaron con el fin de determinar en qué momento del parto pues se contrajo como tal la enfermedad. Ahora bien, en cuanto a las medidas de salud pública, el sistema de salud tiene como tal regido vacunación, que esta vacunación está regida por controles de calendario, es decir, que cuando una persona va a vacunación, esta tiene sus fechas ya como tal establecidas para saber cada dosis, cada cuánto le corresponde. Entonces, en cuanto a la inmunización activa a madres y neonatos, hay que aclarar que la vacuna es una vacuna antitetánica. El nivel mínimo de anticuerpos considerados protectores son de 0.01 microlitros sobre mililitro. Y pues, con lo que mencionaba anteriormente, la vacunación está regida por controles de calendario. En el caso de los neonatos, el calendario actual para vacunarse, que está aprobado por el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud del 2012, recomienda que la administración de la vacuna del tétano debe realizarse a los 2, 4, 6 meses, después a los 18 meses y por última dosis 6 años, y la de los 14 años es una dosis de refuerzo. En cuanto a los adultos, es recomendado realizarse la primera dosis al siguiente mes, la segunda dosis, 6 meses después de la segunda dosis, la tercera dosis y por último la dosis cuarta se realiza 5 años después de la última dosis. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí encontramos las referencias.